familia del Señor, y damos gracias porque Él nos permite congregarnos y aprender de su palabra. En este tiempo de comunión nos echamos de menos cuando no nos vemos, nos extrañamos, eh, pero el Señor sabe y nos cuida en todo momento. Esta tarde, mis amados hermanos, en la Gozoso, los invito a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10. Gracias, hermana Laurita. Y los invito a leer del versículo 1 al versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 1 al 12. Levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió la carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por eso dejará el padre el hombre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Oremos, hermanos, que se nos bendiga la lectura de su santa palabra. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite escuchar su palabra, leerla, Señor. Pedimos, Señor amado, que usted nos cuide, Señor, al guardarla, Señor, en nuestros corazones. Le pedimos, Señor amado, de su entendimiento, de su paz, Señor, para poder entregar su palabra y no las ideas de un hombre, Señor. Guíanos, Señor amado, en todo momento, Señor, pensando, Señor, en su enseñanza, en su voluntad, sabedores que es lo mejor para nuestras vidas, Señor. Le pedimos, Señor amado, que usted cuide, Señor, nuestros pensamientos, nuestro corazón, especialmente, Señor, en este momento mis labios, Señor, porque también soy hombre pecador, Señor, y mis labios, Señor, son de hombre pecador. Y por eso, Señor, pido para que estos sean limpiados, Señor, para que sea mi voz, Señor, mis pensamientos, mi corazón y mi alma limpios para presentar tu palabra. Gracias, Señor amado, por este tiempo. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Es importante el contexto en el cual el Señor nos habla. Él unas líneas antes nos ha enseñado el Señor a cuidar de los pequeñitos. Y veíamos que los pequeñitos es una mención a los pobres, los niños, que por cierto debemos de hacerlo, pero ahora habla de estos pequeñitos que creen en mí, es decir, aquellos varones, mujeres, grandes, niños, ancianos, que creen en el Señor. Y pequeñitos, esta es una forma muy amorosa que tiene el Señor de referirse a nosotros. Es una forma muy acogedora de hablarnos con familiaridad, no con una forma fuerte, sino de mucho amor, de mucha preocupación. Recordemos que antes, en el versículo 9:36, el Señor dice que ha tomado un niño, tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos. Entonces el Señor nos está enseñando una forma también de cuidado a los pequeños, no solamente los guaguitos, sino también a los pequeños espirituales. La palabra delante, una hermanita nos decía o comentaba cómo el Señor nos cuida, cómo el Señor permite que los niños duerman, descansen. Saber es que van a poder alimentarse, que hay alguien cuidándolos. Dependen 100% de los brazos de otro. Primeramente de la mamita, del papito, de la familia, pero también de nosotros, porque también nosotros tenemos que cuidar a los pequeños. Por eso el Señor es muy drástico cuando le dice, cualquiera que haga tropezar, hacer tropezar es hacer una zancadilla a un pequeñito, eso ya no solamente podríamos reírnos incluso de una situación
pero no debemos de hacerlo, ¿no es cierto? Muy dura, éticamente reprochable socialmente, pero espiritualmente es totalmente reprochable. ¿Por qué? Porque los pequeñitos necesitan del cuidado. Y el Señor nos dice que es mejor atarse una piedra, es mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. O sea, una condena totalmente fuerte que el Señor hace en contra de aquellos que hacen tropezar a los pequeños. Pero ahora el Señor ha estado hablando, veíamos la semana pasada, cómo el Señor también nos va hablando del pie, de la mano, si fuera ocasión de caer. Si el pie te fuera ocasión de caer, si el oído te fuera ocasión de caer, y donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hay una condena para aquellos que dejan de lado la mirada en el Señor, dejan de lado entrar en la vida eterna, en el reino del Señor, y prefieren el fuego eterno que nunca es apagado. Pero ahora el Señor, en este mismo orden de cosas, comienza una enseñanza muy específica a propósito de lo que los fariseos le preguntan. El Señor se ha levantado de Capernaum y camina más hacia el sur y llega a la tierra, dice la región de Judea. Y atravesando el Jordán, dice que el pueblo volvió a juntarse con él. Las personas volvieron a juntarse con él. Habían de todo tipo de personas. Y no dice quiénes eran específicamente, pero podemos claramente deducir por la lectura que hemos hecho que estaban el Señor, los discípulos y también otras personas, el pueblo, dice. Es la primera vez que habla aquí del pueblo, el pueblo no en un sentido político, sino en un sentido de la comunidad de personas, del pueblo del Señor, de los israelitas, que comienzan a seguir al Señor. Seguramente también habían hombres y mujeres que no eran judíos. Es posible, es muy posible ello, porque vemos más adelante cómo el Señor también, y antes nos ha dicho que el Señor obraba sobre personas incluso que no eran de la misma nacionalidad del Señor, no eran israelitas. Pero ahora nos dice que el pueblo volvió al pueblo a juntarse a él. Pueblo no dice con él, sino a él. Fueron a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. ¿De qué es lo que les enseñaba el Señor? Del reino de Dios. Les hablaba del perdón de los pecados y del arrepentimiento. Les hablaba de una forma amorosa. Les hablaba de quién era Él. Iba mostrando las mismas cosas seguramente que le enseñaba a sus discípulos en privado, también se los enseñaba a las personas que se acercaban a Él, a escucharle y a aprender. Pero agrega en el versículo segundo que se acercaron a Él también los fariseos. Los fariseos eran una secta judía, muy respetuosos de la ley, excesivamente respetuosos de la ley, que vemos que presentaban problemas porque ellos eran estudiosos de la palabra, no eran personas ignorantes en la palabra, sino que ellos pretendían sentir y se sentían en una posición mucho mejor que el resto de las personas, porque ellos tenían acceso a la palabra, conocían de la palabra, pero no la guardaban. Ellos vivían para sí mismos, para jactarse en lo que ellos conocían, en lo que ellos hacían. Recordemos que habíamos leído unos tiempo atrás, cómo el Señor, a propósito de que los discípulos no se lavaban las manos al tiempo de comer, no era un problema de higiene del momento, sino que era un problema de que estos hombres querían limpiarse de todo pecado. Incluso no se acercaban a la plaza para no tocarse con las personas. Y si se tocaban con alguien, tenían que regresar a su hogar y cambiarse la ropa y lavarse enteramente porque se habían contaminado por los otros. Entonces, lo que están enseñando estos hombres no es un evangelio de salvación, sino que están enseñando el cumplimiento de una ley. Pero sabemos también por la palabra que no hay justo ni uno solo, no hay justo ni uno solo. Mas ellos se consideraban muy justos porque ellos conocían de la ley y llevaban a la práctica el exceso de la ley. Y yo no estoy diciendo con esto que la ley no es buena, sino que Pablo resolverá este problema en la carta a los Romanos en el capítulo 7, cuando Pablo pregunta que por qué, cuando dice que por la ley yo conocí lo que era el pecado. Entonces, ¿la ley es mala? Pregunta Pablo. De ninguna manera. La ley dice justa, santa y buena.
Pero por la ley, por los méritos de la ley, por el cumplimiento de la ley, ninguno es salvo, porque ninguno de nosotros tiene la capacidad para llegar al Señor sino a través de Cristo. ¿Y por qué a través de Cristo? Porque por la ley estamos impedidos. A cada rato pecamos de pensamiento, de obra, de palabra. Tratamos de ser divertidos y nos equivocamos y ofendemos sin querer. Y eso es dañino. Entonces, incluso sin querer nosotros nos damos rienda suelta y a veces no nos damos cuenta siquiera que estamos ofendiendo y que estamos dañando. Y a veces también, sin lugar a dudas, estamos destruyendo a las personas. Y también, más que ello, estamos ofendiendo primeramente al Señor. Por eso tenemos que ser cuidadosos en todo momento. Pero pese a todos los cuidados que yo pueda tener, todas las precauciones que yo pueda adoptar, de todos modos paso esa línea y peco. Pero ahí está el Señor que perdona nuestros pecados. Y está el amor de los hermanos que nos perdonamos. Está el amor de la familia que nos perdonamos en nuestras dificultades, en nuestras equivocaciones, voy a usar esta palabra con mucha sutileza, pero son pecados. Entonces, por eso los fariseos se acercan al Señor para tentarle, dice. ¿Qué es lo que querían tentarle? Querían escuchar qué es lo que el Señor Jesús, este gran maestro, y ellos usan la palabra entre comillas, porque pese a que lo probaron muchas veces, sabían que el Señor tenía respuestas sabias, porque venían respuestas de lo alto. Es Dios hecho hombre, es Dios encarnado. Por lo tanto, el Señor conocía muy bien los corazones de estos hombres, conocía muy bien sus malas intenciones, pero al mismo tiempo el Señor conocía muy bien la palabra. Y ellos se preguntan para tentarle, es decir, para buscar el error en el Señor, en el Maestro, en este hombre tan sabio que había aparecido y que tan bien enseñaba y que la gente lo seguía. Y le preguntan si era lícito al marido repudiar a su mujer. Esa es la pregunta. ¿Es lícito para el marido repudiar a la mujer? La respuesta del Señor es muy importante y muy interesante, porque el Señor les dice a ellos que eran conocedores de la ley, ¿qué os mandó Moisés? No me preguntan a mí, preguntemos a la ley, dice el Señor. El Señor conoce la ley, es el autor de la ley, Él es Dios y sabe para ver qué cosa iba a decir el Señor, pero el Señor les pregunta, ante la pregunta de ellos, si es lícito, si es, si es honesto, si es lícito, si es válido, podemos usar varias categorías ahí, al marido repudiar a su mujer, echarla. Marido, mujer, el marido la echa. Entonces el Señor les pregunta, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, porque eran conocedores de la ley, vamos a ver la ley, vamos a ver lo que está señalado en Deuteronomio 24 del 1 al 4, dice, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. ¿Qué es lo que vamos a ir a Deuteronomio en este momento? Después vemos la respuesta del Señor. Veamos Deuteronomio capítulo 24, versículos del 1 al 4. Dice así Deuteronomio. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, no dice cuál cosa, sino que él encuentra que tiene alguna cosa indecente, alguna causa cualquiera, le escribirá carta de divorcio. Divorcio significa separación. Divorcio significa separar. Y la despedirá de su casa. Ándate. Pero para que te vayas bien, te doy una carta de repudio. Ya no eres mi mujer, no dependes de mí. Eso es lo que significa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Es decir, eres libre. Para mí no me sirves, pero eres libre. Pero si la aborreciere este último, nuevamente otra causal, este último, el que se casare con otro hombre, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volver a tomarla, para que sea su mujer.
Aquí no es como la reconciliación en las teleseries. Aquí te eché y te fuiste, pero nuevamente no puedes volver al hogar, aunque nuevamente se quieran reencontrar. Aquí dice que esta mujer ya no puede volver a su primer marido después que fue envilecida, fue declarada vil. Eso es lo que está diciendo. Yo estoy leyendo. Aquella que ha sido declarada indecente, porque es abominación delante de Jehová, y no has de permitir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Vamos a dejar hasta ahí la lectura porque después comienza a hablar de otras cosas. Son fuertes esas palabras, ¿no? Indecente, envilecida, repudiada. Son 4 o 5 palabras que son bastante fuertes. Y a mí me cuesta poder leerlas y pensar cómo era la forma como estos hombres, en su entendimiento o mal entendimiento de las cosas, veían a la esposa. Yo no estoy pensando como son hoy día las mujeres, que uno no, aquí hay igualdad, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las palabras que la señora utiliza, cómo estos hombres, en su mente y en su corazón, comenzaron a hablar en contra de su matrimonio. Si encuentran cualquier causa, no dice sin tocarla, sino cualquier cosa que él considera que era indecente, tiene el derecho de despedirla, de repudiarla, de divorciarse con ella. Y más adelante agrega la palabra misma que hemos leído, declararla vil, indeseable. La mujer tenía el derecho de ir a acercarse a otro hombre. No nos dice la palabra cuál era esta situación por la cual el marido podía declararla indecente o repudiable. Pero acá la respuesta del Señor es sorprendente, porque el Señor aquí no solamente nos dice que Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Pensemos un poco, ¿quién escribió? Fue Moisés, es cierto, él escribió el Pentateuco, el Deuteronomio, la ley de Moisés. Pero ¿quién ordenó a Moisés escribir esa ley? Pues Dios. Moisés no dijo un día, ya parece que tienen problemas los chiquillos, voy a empezar yo a ordenar estas cosas. No, es Dios el que lo fue guiando. Dios lo fue guiando a este pueblo. Y estas palabras que el Señor está utilizando respecto a este divorcio van a tener una consecuencia mayor que vamos a explicar. Pero ahora el Señor dice, ¿por qué fue esto escrito? Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. No porque el hombre tuviera algún derecho especial sobre la mujer para declararla indecente o no deseable, sino porque ahora en el corazón de estos hombres había dureza. Porque esto no es lo que el Señor mandó en el principio de la creación. Y el Señor Jesús toma la enseñanza del libro de Génesis, Génesis 2, al final nos habla del matrimonio y nos dice que al principio de la creación, varón y hembra, dice, los hizo Dios. Delante alguien mencionaba en su oración o en su testimonio cómo Dios nos había formado del barro. Y Dios sopló aliento de vida y fue un ser viviente, fue un alma viviente por el aliento de vida. Y el Señor tomó de la costilla de Adán mientras éste dormía y formó a la mujer. Y ahí el Señor los creó, fue Dios el que lo creó. La mujer no es creación del hombre, el hombre no es creación de la creación, sino que es creado por Dios. Y la mujer también es creada por Dios. Y el Señor nos estableció, dice antes de crear a la mujer, nos expresa la palabra, haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea significa alguien que pueda ayudar al hombre, que pueda caminar con el hombre, que pueda conversar con el hombre, que lo pueda guiar de forma adecuada. Y establece el Señor el matrimonio dentro de lo que es de la creación de Edén. Antes de la caída existía el matrimonio, es una bendición el matrimonio antes de la caída.
Y antes de la caída había una plena relación con Dios. Y por eso dice el Señor, el matrimonio fue creado, fue establecido en la creación. El matrimonio no fue creado después de la caída para ordenar las cosas, como algunos dicen civilmente, para que haya un orden social. No, no es eso. Es creación de Dios, es mandato de Dios. Por eso nosotros como cristianos defendemos y luchamos por el matrimonio, por la santidad del matrimonio también. Porque el matrimonio es creación de Dios, no es creación del hombre, no es creación de Moisés. Por eso el Señor está colocando las cosas en su adecuado punto. ¿Qué es lo que dijo Moisés sobre esto? ¿Qué mandamiento dio? Y ellos dicen, permitió dar carta de repudio y repudiarla, carta de divorcio y repudiarla. Pero eso es entender lo que queremos leer. Mas ahora el Señor entra en la profundidad y les dice, lo que Moisés escribió es por la dureza de vuestro corazón. No es porque ustedes merecieran que hubiera un divorcio y que hubiera una carta de repudio, sino por vuestra dureza de corazón, por vuestra falta de entendimiento, por vuestros pecados, por vuestros ídolos, por vuestra mente y alma contaminada. Por eso dejará al hombre y a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dejará a sus progenitores, y es ley de Dios que los hijos se casen. Está fuera del orden de Dios que los hijos vivan como los animalitos. A pesar que la sociedad hoy en día dice, no importa que tú no te cases, total, lo importante es que nos amamos. Y un papel da lo mismo. Yo digo, hermano, no es así. No es así eso. ¿Por qué? Porque incluso cuando compramos un auto exigimos un papel. Y decimos con mucha seguridad, tenemos que ir a la notaría para que el auto sea mío. O tenemos que, si compramos una casa, tiene que ser ante notario, y inscrita y muchas cosas. Y esas cosas son materiales. Y yo digo, ¿cuánto más será la importancia de tu vida si el amor no se expresa en un papel? No es eso es pensar como fariseo. Lo que el Señor manda acá, que se unan. Y es una unión no solamente física, no solamente carnal, sino que es una unión espiritual. El hombre y la mujer serán una sola carne, un solo entendimiento, un solo caminar. Así que no, ya no son más dos, sino uno. Son uno solo. Un aprendizaje común, un entendimiento común, un mirar juntos al Señor. Y por eso, dice el Señor, por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pero ¿por qué el Señor habrá tomado esta enseñanza de Moisés? Porque el Señor, si hubiera razonado como estos hombres, hubiera dicho, sí, tienen toda la razón. Y tenían razón. Tenían razón en la forma. Tenían razón cómo estaban presentando el problema. Pero no tenían razón de cómo era la realidad de estos hombres por la dureza de vuestro corazón. El Señor, al Señor no le agrada el divorcio. Al Señor no le agrada que se repudie a la mujer, ni también nos enseñará que la mujer repudie al marido. El Señor se adelantó, ¿cuántos siglos? Parece que ya estuviéramos leyendo esto y pegaría al tiro. Muchas veces olvidamos esto. Si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Así que la palabra, volviendo a la palabra, el Señor no es porque se quisiera quedar en lo literal de las cosas que estaba mostrando, como eran estos fariseos, sino que quiso enseñarles y les enseñó lo que realmente ocurría. Ellos colocaban el acento en lo formal, Cristo habla al corazón. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que el Señor está mandándonos a nosotros? ¿Qué es lo que significa el matrimonio? ¿Qué es lo que significa la pareja? ¿Hay intimidad? Claro que la hay, y es necesario que la haya. ¿Hay hijos? Claro que los hay.
y el Señor nos bendice con los hijos. Es necesario que haya fidelidad y es necesario que haya fidelidad. Hay compromiso de ambos, de respetarse, de cuidarse, de amarse. Y muchas veces olvidamos lo que significa el estar casados, lo que significa el amar a la otra persona, a mi esposa, en el caso de los varones, al esposo en el caso de las hermanas. Hay muchas cosas que están implicadas en esto. Y no solamente por la externalidad, sino que también por la dureza del corazón, también existe un adulterio espiritual. Y el Señor antes ha estado hablando, unas líneas antes, y lo veíamos la semana pasada, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtatela. Y antes y ha dicho, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtatelo. Y si tu oído te fuere ocasión de caer, sácatelo. Entonces la enseñanza nuevamente está muy unida a este pasaje con lo que el Señor ha enseñado unas líneas antes. La fidelidad, el amor pleno, el cuidado pleno, que se debe en la pareja. El Señor aquí no dice que no van a haber problemas en el matrimonio o la vida de la pareja. También el Señor nos llama y nos dice, tampoco nos dice, ustedes tienen que ser perfectos como los fariseos, entonces ustedes son perfectos de aquí, llegan perfectos a mí, dice el Señor. No, no dice eso. El Señor nos dice que nosotros somos pecadores. El Señor nos muestra que por la dureza del corazón, el Señor permitió que Moisés escribiera la carta de divorcio y el repudio. Pero eso no estaba cuando fue creado el hombre, cuando fue creada la mujer, porque eran perfectos frente al Señor. Tampoco el Señor se puso a improvisar. Hay algunas personas que piensan que Dios improvisa de repente. Dios no improvisa nada, está todo dentro de su plan perfecto. Pero es necesario que se escriba para que haya enseñanza para nosotros. El hecho de que Moisés haya permitido esto no significa que haya sido lo mejor y que Dios premie esa actitud. De hecho, el Señor castiga a su pueblo declarándolo adúltero. Santiago nos llama, oh almas adúlteras, el capítulo 4, oh almas adúlteras. ¿Por qué dirán estas cosas el Señor? ¿Por qué los profetas, por ejemplo, lo que nos dice Oseas, dice que él tenía una mujer infiel? El amor de Jehová hacia su pueblo, de un pueblo infiel. Es un pueblo adúltero, es un pueblo infiel. Mas ahora el Señor demanda de nosotros una mirada al corazón. Demanda que nosotros miremos también nuestro corazón. Estos ídolos que a veces hemos hablado, que están en nuestro corazón. El Señor no nos dice que no vamos a tener problemas, que nos vamos a enojar, pero el Señor demanda que lo miremos a Él, demanda del perdón, demanda de reconciliarse, demanda de aceptar el perdón, demanda el compromiso de fidelidad, no solamente física, sino de corazón, de alma, de mente. El Señor está hablando ahora utilizando la palabra corazón. El Señor no está viendo la forma externa de la carta de repudio, de la carta de divorcio, sino que ahora está mirando el corazón de estos hombres. Está mirando el corazón nuestro. Está mirando a lo profundo de nuestro corazón. Varón y hembra los creó para unirse, para amarse, para respetarse, para procrear, para caminar juntos. ¿Sabes lo que significa todo eso, mis amados hermanos? No porque mi mujer sea la más estupenda del planeta o mi marido, el caso de las hermanas, sea el más bonito y el más encachado de todos. No, sino que está mirando que el matrimonio es para la honra y la gloria de Dios. Lo que Dios juntó, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, mi amada hermana, mi amado hermano, volvemos al principio de lo que el Señor nos está mostrando. Todo lo que hacemos
nuestra familia, el matrimonio, nuestros hijos, el trabajo, el estudio, donde quiera que estemos, es para la honra y la gloria de Dios. Por eso nosotros no podemos separar por nuestras manos lo que Dios unió, lo que Dios unió. Hay situaciones que son complejas en la vida. El Señor también se pone en ese lugar y agrega en el versículo 10 que en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Qué raro, ¿no les parece raro? A mí me llama la atención esa expresión que después que el Señor habló con los fariseos, los discípulos le volvieron a preguntar de lo mismo. Tenían que haber surgido muchas preguntas a estos judíos, porque ellos veían a los fariseos como grandes hombres, pero veían como el Señor les enseñaba algo diferente, no del cumplimiento de la ley destructiva, sino del amor, mirando el corazón. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Es pecado. Y agrega, delante lo anticipamos, si la mujer repudia a su marido. Muchas veces uno escucha hoy en día que la Biblia antigua, que machista y cosas por el estilo. Si ella leyera este pasaje, toda esa argumentación vana se derrumba. Porque aquí habla si la mujer repudia a su marido. ¿Por qué la mujer va a poder repudiar a su marido si no tiene derecho a hacerlo? Buena pregunta, ¿no es cierto? Aquí el Señor está hablando. Si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esa es la relación. No es un problema del hombre entonces, no es un problema de la mujer, sino que es de la dureza del corazón de hombres y mujeres. Porque olvidamos la gloria de Dios. Olvidamos cómo el Señor obra en nuestras vidas. Y quisiera esta tarde, mis amados hermanos, tener en mente un pasaje que nos habla precisamente, se me perdió, en Efesios. En Efesios nos dice, a ver, perdón, justo se me perdió, espérense un poquito, por favor. Ah, dice el Señor que hay un caso, perdón, se me perdió la palabra, pero voy a encontrar. El repudio en el caso que el hombre es inconverso. El Señor permite que se separen el hombre y la mujer, siempre y cuando el que es inconverso abandone el hogar. Hay situaciones de creyentes. El Señor dice, si alguien y tu esposo es inconverso, ¿tienes derecho a abandonarlo? De ninguna manera. Pero si el hombre, espérese un poquito, si el hombre, perdón, está en Primera Corintios, perdón, dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Versículo 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, es él el que se va, no le han echado. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Nuevamente el principio. Mi esposo es incrédulo, mi esposa es incrédula. ¿Debo separarme? No. Pero si el incrédulo se va, déjelo ir. Así dice la palabra. Hace todos los esfuerzos por mantenerlo. Pero si él se va, se separa, sepárese. Porque si no, será una carga sujeto a servidumbre. Porque llegan hermanos.
hasta que se le dé el único caso que la ley permite volver a casarse es a través del adulterio. El adulterio, porque estaría sujeto a servidumbre. No está amarrado a ese vínculo. Pero ahora el Señor también dice a nosotros que somos creyentes, criaturas nuevas somos. Y llegamos a la vida del Señor como hemos llegado, cada uno con sus cargas, el Señor también nos levanta. El Señor perdona nuestros pecados y somos nuevas criaturas. Entonces, mis amados hermanos, el entendimiento del Señor es a mirar nuestro corazón, es a mirarnos en lo más íntimo de nosotros, a estar en paz con el Señor, no estar sometido a la servidumbre del pecado, ni al amarre del pecado. Pero si nosotros podemos mirar al Señor y el Señor perdona nuestros pecados, nosotros también debemos también mirar cómo podemos honrar al Señor. ¿Cómo yo puedo honrar al Señor? ¿Cómo yo? Porque es el Dios magnífico, el Dios omnipotente, el Dios soberano. Pero mi vida tiene que ser para la honra y la gloria del Señor. Entonces, mis amados hermanos, la enseñanza, volviendo a Marcos, la enseñanza sobre el divorcio, no es solamente una enseñanza de formas, como lo plantearon los fariseos, sino que ahora la enseñanza está dada mirando al corazón. Es la mirada que nosotros también tenemos que tener hacia nuestro corazón, pensando por qué Dios ha hecho las cosas. El Dios misericordioso y el Dios de amor nos permitirá tener claridad en las situaciones que tenemos que enfrentar en la vida. El Señor nos llama a ordenar nuestras vidas. El Señor no nos deja destruidos. Es su palabra restauradora la que nos hace levantarnos, la que nos hace caminar y caminar en paz, tranquilos, porque nuestra vida es para el Señor. Por eso el Señor ha dicho antes, tened sal en vosotros mismos, sazonados ustedes mismos. Busquen la propia palabra del Señor, busquen la enseñanza del Señor. Y el consejo del Señor nos dará paz y esperanza de la vida. Eso es presentarse bien con el Señor. Es una pena cuando a veces la juventud prefiere decir, no, yo voy a vivir así tranquilo porque no tengo otros compromisos y no necesito un papel porque yo la amo. No es eso, hermano. No es el papel, es la honra y la gloria de Dios. Es la paz que el Señor nos da. Vamos a tener un tiempo de oración. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que usted nos da, Señor, por cuidado que usted prodiga en nuestra vida. Pedimos, ser amado, para que usted nos cuide, Señor, y nos proteja en todo momento. Que sea su paz, Señor, la que hable en nuestros corazones. Que sea su amor, Señor, y su misericordia, Señor, la que hable a nuestras vidas. Le pedimos, ser amado, para que usted nos guíe, Señor, en todo momento. Cuide a cada hermano, a cada hermana, Señor. Los guíe, Señor, para que nuestras vidas, Señor, sean honrosas frente a usted, Señor. Le pedimos, ser amado, para que usted, Señor, nos fortalezca en todo momento y nos dé respuesta, Señor, a lo que somos como personas. Señor, mira nuestro corazón, Señor, y te pedimos perdón, Señor, por la dureza de él. Y sabedores, Señor, que tú estás obrando en la vida nuestra, sabemos, Señor, que podemos presentarnos frente al Padre en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor bueno, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.